Achu, Almaquio, Arancibia, Presente, ingeniero. Arispe, Arteaga, Artunduaga, Presente. Valdivieso, Presente, ingeniero. Barrientos, Calizaya, Presente, Inge. Chaparro, Choque Misa, Claure, Colque, Presente. Espinosa, Rufino, Flores Gutiérrez, Flores Silvestre, Franciscano, Galvis, Guzmán, Presente, ingeniero. Heredia, Herrera, Guaita, Lazarte, Leaño, avanzar lo más rápido posible. Sistemas neumáticos básicos. Hoy hemos visto todo un esquema que es muy importante dentro de la industria que se presenta, ¿no? Generalmente se tiene la parte de generación y la parte de control y de accionamiento, ¿no? En el cual nosotros, cuando queremos hacer cualquier tipo de proyecto, empezamos siempre lo que vamos a necesitar para el accionamiento. Luego vamos a ver cómo lo vamos a controlar, y en función de ese control vamos a saber cuál va a ser nuestro equipo para producir de acuerdo a esas necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, para lo cual nosotros siempre tenemos que hacer la verificación de tiempos y de accionamiento directamente dentro de cada uno de los parámetros de diseño que nosotros estamos haciendo en la aplicación de nuestro sistema, ¿no? Vamos a empezar a ver por la parte de generación. Compresor, el aire aspirado a presión atmosférica se comprime y entrega presión más elevada al sistema, transformándose la energía mecánica en neumática, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros utilizamos directamente dentro de un compresor cualquier tipo mecánico, puede ser accionado eléctricamente o por un sistema de combustión. Entonces, de esa manera nosotros damos la importancia necesaria de aumentar la presión dentro de nuestro sistema para los usos diversos que nosotros vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, en minería utilizamos para martillos neumáticos, como también en la parte de construcción utilizamos martillos neumáticos, ¿no? O para limpieza de carreteras, un montón de cosas. Y en la parte de la industria, para accionamiento de distintos tipos de cinta, cilindros neumáticos para accionar algunos brazos neumáticos o hidráulicos, ¿no? O sea, la similitud es algo muy parecido todo la simbología, tanto la parte neumática como la parte hidráulica, exceptuando algunos parámetros que posiblemente vamos a darle más realce a la neumática y después a la parte hidráulica algunas cositas que se diferencian, ¿no? Por ejemplo, en la parte neumática utilizamos el compresor y en la parte hidráulica utilizamos pompas hidráulicas, ¿no? Entonces, de esa manera. Luego tenemos el motor eléctrico, suministra energía mecánica, el compresor transformándolo en energía eléctrica. Presostato controla el motor eléctrico detectando la presión en el depósito a la máxima desconecta el motor y a la mínima arranca. Es como un sensor que directamente, de acuerdo a la presión que se presenta, sube, corta, baja, acciona, ¿no? Entonces, de esa manera es un sistema de control.
Válvula antirretorno, deja pasar el aire comprimido hacia un lado, pero hacia el otro lado no deja pasar. Estas son las válvulas check, que se llaman, ¿no? De manera. Depósito. Es donde se almacena el aire comprimido. Generalmente los depósitos nosotros lo utilizamos es ¿para qué? Para que evitar el constante funcionamiento de un compresor. Entonces funciona un tiempo largo y llenamos nuestro tanque, bien ser el tanque pulmón, que en este caso. Accionamos, así no nos va a fallar. En caso de que haya una parada, vamos a tener el tanque pulmón de accionamiento que puede darnos un margen para poder realizar o poder hacer cualquier otra actividad mientras está funcionando nuestro sistema. Queremos hacer un mantenimiento, una cosa, entonces ya podemos apagar el compresor y ya funciona el tanque pulmón, siempre controlando el tiempo, ¿no? Cosa de que no puedan parar la producción. El manómetro indica la presión del depósito, a qué presión está, y en función de eso nosotros calculamos el tiempo de duración también, ¿no? De acuerdo al consumo que nosotros tengamos. Realmente, nuestra planificación y diseño que hemos realizado está en función del consumo que vamos a tener, para lo cual el depósito nosotros vamos a dar un margen de funcionamiento. En función del costo que nosotros podamos dar, podemos hacer diseñar un tanque más grande, un tanque más pequeño. Pero también la presión que nosotros vamos a tener, ahí nosotros juega un papel importante, el espesor de la plancha que vamos a tener. Ahora, el tipo de tapas también juega un papel muy importante, debido a que generalmente cuando se almacena cualquier tipo de gas, ustedes saben, se van a fijar en los recipientes, por ejemplo, un tanque cisterna que lleva gasolina, las tapas son rectas. Se fijan un tanque que lleva gas, han visto por las carreteras, así, van a ver, son esféricas o toriesféricas. ¿Debido a qué? Debido al diseño que directamente, de acuerdo a la capacidad que ustedes tengan de diseñar, van a decir, no, voy a transportar gas, entonces tiene que ser esférica o toriesférica. ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, Quiroga, ¿qué dice? ¿Por qué crees que puede ser el gas toriesférica o esférica? Ah, Quiroga. O quién sabe, a ver, rápidamente. Si están presentes en la clase, vamos a tener rápida respuesta, ¿no? Galvis, ¿qué dice? Buenas tardes, ingeniero. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué para gas se hace la construcción de las tapas que tiene dentro de un tanque de transporte, un contenedor de gas? ¿Porque son toriosféricas o esféricas? Esférica, ingeniero. ¿Esférica o toriosférica? En un tanque de gas, porque hemos dicho que las gasolinas son planas, ¿no? Claro. Esférica, ingeniero. Esférica, ¿por qué? Pero bueno. Tal vez por la forma de presión del gas. Bueno, eso tiene que estar, ¿no? No sé qué. ¿Qué dicen? Para que el recipiente agote más presión. Bueno, más o menos por ahí. O sea, ¿qué sucede? Por ejemplo, si nosotros pusiéramos planas para el transporte de gas, tendría que poner un espesor bastante grande, ¿no? Y imagínense, uno, peso, otro, costo. En cambio, cuando se hace toriosférica o esférica, eso es porque se hace esférica, se distribuye la fuerza de presión o la fuerza que aplicada en función, ustedes saben que la presión es fuerza sobre área. Entonces, la fuerza que aplica va a ser en distintas direcciones. Entonces nos da la opción de que nosotros podamos realizar con las tapas toriosféricas o esféricas de una manera más delgada. Y eso nos favorece en cuanto a peso y en cuanto a costo. Lo único, quizás un poquito, es la forma constructiva.
pero ahora ya con las nuevas tecnologías es mucho más fácil construir, ¿no? Entonces no hay problema. Bueno, indica la depresión del depósito. Continuamos. Luego la purga automática. Purga todo el agua que se condensa en el depósito automáticamente sin supervisión alguna. Entonces, generalmente las purgas que vienen a ser una válvula accionada debido a un tanquecito que tendríamos ahí, un tanque que tiene una boya, ¿no? El mismo principio que tienen dentro del baño, ¿no? El baño, entonces cuando sube, en este caso, cierra la válvula, ¿no? En este caso, cuando sube, abre la válvula para que salga todo el líquido condensado, ¿sale? Se cierra nuevamente. O sea, la inversa, ¿no? En cambio, en el baño nosotros apretamos, se llena y se cierra, ¿no? Entonces, si ustedes van analizando los principios de funcionamiento, que es el diario vivir, dentro de un montón de cosas que nosotros tenemos en nuestra casa. Válvula de seguridad, expulsa el aire comprimido si la presión en el depósito sube por encima de la presión permitida. Generalmente, la válvula de seguridad, nosotros cuando lo regulamos, ¿cómo se regula esta válvula de seguridad? ¿Cómo está el funcionamiento de esta válvula de seguridad? Lo rico que dice. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la forma constructiva? No hay torre. Rojas, ¿qué dice José? ¿Qué dice Fabio? Dime, a ver. ¿Ah? Bueno. O sea, viene a ser un resorte, ¿no? Generalmente el resorte con una válvula. Nosotros lo apretamos, mientras más apretamos el resorte, va a ser mayor la presión y la válvula lo va a apretar más. Entonces, la presión que ejerce de acá, dentro del recipiente, tiene que vencer la fuerza de ese resorte, porque está directamente está comprimiendo, ¿no? Entonces, cuando llega a una determinada presión, empuja y escapa, ¿no? Y ya alivia la presión, vuelve nuevamente, ¿no? Entonces, de esa misma manera. Más o menos otra que funciona así viene a ser los térmicos, ¿no? Nosotros en nuestra casa, mucha corriente pasa de lo que está calculado, de que está diseñado ese térmico, 10 amperes, es un resorte también, empieza a pasar la corriente mucho más elevada. ¿De qué manera funciona? Lo calienta, por eso se llama térmico, lo calienta, entonces hace que se expanda el resorte y salta, ¿no? Entonces ya no deja pasar más corriente debido al consumo, para evitar que se Ingeniero, queme. ¿Ah? disculpe que lo corte un momento. ¿Puedo hacerle una consulta? A ver, dime. El documento que nos está mostrando, ¿nos lo va a mandar al grupo de WhatsApp? Posiblemente, no creo, pero ustedes tienen que investigar, ¿no? Sí. Ah, ya era para volverlo a revisar después de la clase por si hay alguna duda o algo. Ustedes encuentran por ejemplo, entran al internet y van a encontrar un montón de información. Lo único que estoy haciendo es haciéndole una sugerencia que estoy dando para que ustedes se les abra el... Ahora, ¿qué sucede? Yo les paso, van a decir, no ha pasado y vamos a dar examen sobre eso. No es así, ¿no? Generalmente tienen que empezar a formar un criterio ustedes de lo que vamos avanzando, ¿no? Porque si no, uno se les da totalmente todo y se basan a eso, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Vamos a ver, instalación de no, generación. A ver, generación de aire comprimido. Generación de aire comprimido. Vemos ahí, vamos a ver imágenes.
Tan fácil que ahí está. Encuentra un montón de eso. Ahí está. Generación de aire comprimido, está en YouTube, fabricación asistida por ordenador, sabía que está ya con simbología, que tienen otros, montones, que tienen un sistema, aquí tienen otro sistema, otra forma, tornillos infinitos. O sea que lo que hacemos, les vamos a dar las pautas necesarias para que ustedes empiecen a revisar, a verificar, ¿no? Bueno, ya no sé dónde está ahora. Aquí está. Ya. No, fácil, ¿no ves? No es complicado. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Gracias por resolver mi duda. Luego, continuamos. Secado de aire refrigerado. Enfriar el aire comprimido hasta pocos grados por encima del punto de congelación. O sea, ¿qué es lo que se realiza con un secador de aire refrigerado? O sea, muchas veces nosotros cuando vamos a utilizar dentro de la industria para algunos instrumentos que son de control muy de precisión sobre todo, entonces si entra bastante humedad, por una parte nos va a perjudicar, si no son inoxidables, se nos va a oxidar, o directamente nos va a fallar directamente de las medidas de precisión. Para lo cual entonces se tiene que hacer, se puede buscar un secador de aire, que viene a ser que se hace pasar el aire por un refrigerador, como tenemos refrigerador nosotros en nuestra casa, se enfría, se condensa, cae todo el agua y después pasa directamente ya lo más libre de humedad dentro de ese aire que vamos a necesitar. Aparte de eso, hacemos pasar por un sistema de filtrado. Ya, si necesitamos para hacer algún tipo de lubricación de algunos accionadores que necesitamos, entonces colocamos una unidad de mantenimiento. Entonces, de esa manera, ¿no? Aquí está como el filtro. Sirve para mantener la línea libre de polvo, agua y aceite. Tiene una caída de presión que es mínima, ¿no? Generalmente cuando ustedes van a desarrollar su sistema, van a empezar a ver todas las caídas de presión se da directamente por longitud, ¿no? Entonces ahí van a ver caída de presión en válvulas, en codos, en niples, en filtros que cita internet. Entonces todo eso va haciendo la caída de presión y por la rugosidad también de la línea que se presenta. ¿Ok? De esa manera. En sistema de utilización, purga del aire, la toma del aire que se realiza en parte superior para evitar los condensados. O sea, generalmente la línea tenemos, hemos dicho que sale por la parte superior, ¿no? De esa manera. Para evitar que los condensados puedan, si nosotros tomamos la parte de abajo, todo el condensado se va a empezar a caer y se va a llenar de líquido. Entonces, tenemos un problema. Por eso se toma la parte superior. Generalmente cuando ustedes vayan a una refinería de visita que van a tener, se van a fijar la línea de aire color azul. Las salidas se compran arriba, ¿ya? De esa manera. La purga automática, cada tubo descendente debe tener una purga automática en su exterior inferior. Unidad de acondicionamiento del aire, acondicionar el aire comprimido para suministrar aire limpio a una presión óptima y añadiendo lubricantes si fuera necesario para alargar la vida de algunos componentes neumáticos. En cierto caso, por ejemplo, si es muy seco y nosotros tenemos un cilindro neumático, entonces la fricción va a ser mayor, ¿no? Simplemente por criterio. Si nosotros colocamos un líquido, entonces algún lubricante, entonces ¿qué va a pasar? Va a desplazarse mejor y no se va a gastar nuestro sorbo o packing que llevan en los pistones. Ya, de esa manera. Generalmente en el pistón llevan O-ring, que son O-ring redondo, en otros que son packing, que son tipo C más o menos, de esa manera, que son como raspadores, ¿no?
En la parte hidráulica muy poco se utiliza eso, en la parte neumática, me han dicho, muy poco se utiliza eso, se utiliza más en la parte hidráulica, en los cilindros hidráulicos de los tractores orugas, de las motoninadoras. Válvula direccional, proporciona a la presión y pone la escape alternativa a dos conexiones del tractor, controlando su movimiento, ¿no? O sea, la que directamente, si nosotros no tuviéramos válvula direccional, ¿qué sucede? Mandaríamos todo, entraría al cilindro, encendería y te quedaría con una presión, ¿no? Tendríamos que ir a aflojar o a un sistema de aliviar el uno y después pasarle al otro. Todo un trabajo. Entonces, en este caso, la válvula direccional simplemente se acciona, puede ser mediante, puede ser neumática, puede ser manual, puede ser electrónica por electroválvula. Entonces, de esa manera se puede realizar el direccionamiento. Entonces, se hace, el primero está en neutro, como diríamos, ¿no? Entra y sale, ¿no? En la válvula. Una vez se acciona, entra a accionar uno, hace para un lado. Si es de un solo sentido, hace cilindro, sale, se vuelve nuevamente al estado neutral y retorna por accionamiento del resorte, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando los distintos tipos. Actuador transforma la energía potencial del aire comprimido en trabajo. O sea, ¿qué es lo que hace? Un cilindro con su pistón, ¿no? Entra el aire aquí y lo empujas. Si es simple efecto, que tiene un resorte, retorna. Empuja, retorna. Si es doble efecto, tiene dos entradas, hace para un lado o para el otro lado, para un lado para el otro lado. De esa manera. Controlador de velocidad permite regular fácilmente y continúa la velocidad del movimiento del actuador. Generalmente a los ingresos, cuando nosotros tenemos un cilindro hidráulico, tenemos al ingreso dos reguladores, que es lo que hace, entra una determinada presión, pero el caudal que va a dar está en función del diámetro, ¿no? Pero si nosotros lo vamos estrangulando, entonces la presión va a ser la misma, pero va a ir estrangulándose, ¿no? O sea, la velocidad va a ser más lenta. Y aquí vamos a tener bastante presión. Entonces va a entrar más lentamente, ¿no? ¿Ok? Claro, ¿no? Todo. Vamos a ver parte de la teoría del aire comprimido, alguito. El aire comprimido es una forma de energía potencial, donde un compresor transforma la energía eléctrica que impulsa su motor en energía neumática. Y esta a su vez se transforma en medio de actuadores neumáticos, cilindros, pinzas, actuadores, de acuerdo a los distintos accionadores que vamos a tener, ¿no? Como también puede ser un motor neumático, ¿no? Entonces, tenemos distintos equipos que accionan, ¿no? Algunas de las razones que han facilitado la extensa utilización del aire comprimido son las siguientes. Disponibilidad. Simplemente con un compresor y aire atmosférico podríamos disponer del aire comprimido. Almacenamiento. Si es necesario, se puede almacenar fácilmente a grandes cantidades en el interior del depósito o calderines, especialmente diseñados para él. Nosotros hacemos diseño de un recipiente de presión en función de la presión máxima de trabajo que vamos a tener, la presión nominal de funcionamiento, pero nosotros debemos tenerle un margen de seguridad, ¿no? A nuestro tanque que vamos a diseñar. Entonces ahí sacamos directamente el espesor que vamos a tener de la plancha, para el cual va a ser, está diseñada para esa presión. Entonces se realiza, puede ser vertical, horizontal, y de esa manera ustedes ya van a tener un flujo más continuo y mayor tiempo de uso también, ¿no? Simplicidad de diseño y control. Los componentes neumáticos son de configuración sencilla y se montan fácilmente, proporcionando sistemas automatizados con un control relativamente sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
no estamos quedando sin tiempo, nos volvemos a conectar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para conectar, generalmente son antes se utilizaban cañerías de goma, ¿no? Ahora ya son de PVC, porque las presiones se trabajan son 150, 200 PSI, esas son las presiones. Antes se tenía que atornillar, ¿no? Las mangueras de Gadinga, entonces con sus niples se atornillaba y ya. Ahora ya no, o sea, son como sistemas de enganches rápidos, ¿no? Se aprieta, se mete la manguera, se suelta y ya queda ajustado, ¿no? De esa manera. Mucho más sencillo, mucho más fácil. Y cuando se va a hacer un cambio, nosotros rápidamente solamente desconectamos, sacamos rápidamente el cilindro y lo volvemos a quitar. Todo lo más costoso es colocar en la parte de los pistones, o como se llaman en los sujetadores, ¿no? En las orejas de los cilindros, tanto adelante como atrás, ¿no? De esa manera. Elección del movimiento. Se puede elegir entre un movimiento lineal, un movimiento de rotación angular o un movimiento de amarre con velocidad de funcionamiento fija, continuamente variable, función regular con facilidad dicha velocidad. Entonces, hay distintas maneras son lineales, luego se puede transformar en mordazas, se puede hacer rotación, se colocamos en ángulo, podemos, dependiendo cómo lo colocamos en otro cilindro, ¿no? De manera. Otra de las propiedades, economía, son bastante baratos, ¿no? Fiabilidad. Los componentes neumáticos tienen una larga duración, tiene como consecuencia elevada fiabilidad del sistema. Si nosotros, de acuerdo al uso que vamos a tener, si hacemos si es, por ejemplo, cintas de descarga, no necesitamos que sea muy, o sean, que no contenga aceite, más bien necesitamos que contenga aceite, entonces colocamos una unidad de mantenimiento que filtra eso sí, el polvo que lo filtre, pero que le pueda meter directamente aceite pulverizando, ¿no? Entonces, al pasar directamente el aire, es como un tubo pitón, ¿no? Pasa y pulveriza y eso hace que se lubrique. ¿Mm? Resistencia al entorno. Este sistema no afecta al ambiente con temperaturas elevadas, polvos a atmósferas corrosivas, que otros sistemas fallan. ¿Mm? Limpieza del entorno. El aire es limpio y con un adecuado tratamiento del aire, en el escape se puede instalar según las normas de sala limpia o clean room. Eso dependiendo del lugar donde vamos a trabajar, ¿no? Seguridad: no presenta peligro de incendio en áreas de riesgo elevado y el sistema no está afectado por sobrecarga, puesto que los actuadores se detienen o se sueltan simplemente. Los actuadores neumáticos no producen calor. ¿Sí, no? Por ejemplo, si pasa la presión dentro de nuestro cilindro, está diseñado para 80 PSI, el sistema está a 150. La conexión que va a tener, como hemos dicho que son mangueras de PVC, entonces pasa a los 80, por ciertas circunstancias no ha accionado la válvula, entonces rápidamente se va a soltar de ahí, o se va a reventar esa manguera. Una manguera que no son muy... el costo no es muy elevado, entonces no hay problema. Se define el aire como la mezcla de gases que envuelve la esfera terrestre, formada por las notas. 78 de nitrógeno, 22 de oxígeno y 1.3 de argón. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Neumática griego, agua, aire, fuego, tierra. Neumática alma, neumática técnica de utilización de aire comprimido como vehículo de transmisión. Propiedad de los gases, cambio de estado de los gases. El estado de un gas queda definido por 3 magnitudes: presión, volumen y temperatura. ¿No? Eso lo saben ustedes, ¿no? Han llevado ya en mecánica de fluido, como también ¿cómo se llama esto? En termodinámica, ¿no? ¿Sí? La relación
De estos tres parámetros se definen por las leyes. La ley de Gay-Lussac, Boyle-Mariotte y Charles. ¿Okay? Vamos a verlo muy rápidamente. Bueno, esto ya lo hemos visto también. Sabemos que la presión es fuerza sobre área. ¿Okay? Más o menos también es similar que la resistencia de los materiales. El sigma es fuerza sobre área también, ¿no? La unidad ISO de presión es el pascal. Un pascal es un newton por metro cuadrado. Como se trata de una unidad extremadamente pequeña, para evitar trabajar con números excesivamente grandes, se emplean el bar. 1000 pascal es igual a 100 kilopascal y es igual a un bar. Equivalente para fines prácticos a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, kilopon por centímetro cuadrado. En muchos casos vamos a utilizar el PSI, ¿no? El libro por pulgada cuadrada. Diferentes escalas de indicaciones de la presión. Tenemos la presión atmosférica, presión relativa, la presión absoluta es la presión relativa más la presión atmosférica, ¿no? Y el vacío absoluto que nosotros tenemos en este punto. ¿Ok? La temperatura, grado Kelvin, viene a ser grado centígrado más 273. Bueno, pequeña cosa, ¿no? La ley de Boyle-Mariotte. Si comprimimos a volumen de un gas a temperatura constante, la presión aumenta. Presión por volumen es igual a una constante. También puede escribirse, por ejemplo, en este caso, dos recipientes, tenemos la presión 1, volumen 1 es igual a la presión 2 sobre el volumen 2. Si nosotros comprimimos 1, vamos a tener igual a esto. Si continuamos comprimiendo, va a ser la presión 3 sobre el volumen 3. Hasta el momento que nosotros ya necesitamos, hasta ese punto, ¿no? Entonces, donde la presión por el volumen en 1 es igual a la presión por el volumen en 2. Ya, según la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Gay-Lussac. A presión constante, la anterior era a temperatura constante, ¿no? Ahora, a presión constante. Tenemos el volumen 1 sobre la temperatura es igual al volumen 2 sobre la temperatura. Esa es la presión de Gay-Lussac. Según la ley de Charles, a presión constante el volumen ocupa una masa dada de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, ¿no? Entonces, viene a ser directamente cuando una isócrona, ¿no? Transformación adiabática. En la práctica no se produce estos cambios lentos, sino un cambio adiabático. A volumen constante, la presión absoluta de una masa de gas determinada es directamente proporcional a su temperatura absoluta. A volumen constante. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esto debe ser una constante. Cuanto más comprimido un gas, más aumenta su temperatura. La ecuación general de los gases, perfecto. La relación anterior se combina para proporcionar la ecuación general de los gases perfectos. Presión por volumen sobre temperatura es igual a presión en 2, presión por volumen 2 sobre temperatura. ¿No? Esto va a ser una constante. Debido a la interrelación entre volumen, presión y temperatura, es necesario referir todos los datos de volumen de aire a una unidad estandarizada. El metro cúbico estándar es la cantidad de 1.293 kilogramos de masa de aire a una temperatura de 0 grados y a una presión de 760 milímetros de mercurio, o 101.325 pascal. La unidad básica de gasto volumétrico caudal es el metro cúbico por segundo, ¿no? Prácticamente se usa litros por minuto, donde el caudal debe ser el volumen sobre tiempo, ¿no? O es igual a la velocidad por el área. La ecuación de la continuidad, nosotros sabemos que aquí vamos a tener el caudal que pasa de 1 hacia 2, va a ser igual al caudal en 1, igual al caudal en 2, porque lo que entra tiene que salir, ¿no?
Cuando el aire se comprime, su capacidad para contener humedad en forma de vapor es solo de su volumen reducido. Por lo tanto, a menos que la temperatura suba, sustancialmente el agua será expulsada mediante condensación, ¿no? En muchos casos se cumple también de que debido a la subida de presión aumenta la temperatura, ¿no? Baja la presión, disminuye la temperatura. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros ahí? Muchas veces cuando nosotros, en nuestra garrafa de gas, ¿no? En nuestras cocinas, ¿no? Bueno, los que de vez en cuando encienden, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando empieza en un horno, por ejemplo, uno lo enciende y empieza, ¿no?, a funcionar, empieza a salir el gas. Entonces, ¿qué sucede en la garrafa? Habiendo una depresión, ¿no? ¿Sí? Y lo van y lo tocan frío, ¿no? O si no se fijan, empieza con el calor que nosotros tenemos aquí, lo empiezan a tocar y empieza a condensar, empieza a absorber humedad y empieza a chorrear, ¿no? Entonces está bajando la temperatura. Hay una depresión. Otra forma de ver, cuando abren, van a hacer la purga, por ejemplo, y si es bastante larga la purga, lo abren, sale y lo tocan ahí, muchas veces se congela, ¿no? Entonces, eso es sinónimo de que directamente la presión, cuando baja, disminuye la temperatura. Cuando sube, aumenta la temperatura. Por lo tanto, bueno, esto realmente, si tenemos un metro cúbico, nosotros, 4 metros cúbicos, en este caso, 1, 2, 3, 4 metros cúbicos, y cogemos 4 metros cúbicos de aire atmosférico a 25 grados centígrados, una humedad relativa al 70%. Cada uno, según la tabla anterior, tiene 23.76070, 16.632 gramos de agua. Bueno, la tabla aquí, bueno, no lo tengo. Está más abajo. No. Aquí estaba. Aquí ahora tengo. No. Eso no está claro. Bueno, vamos a verlo rápidamente. ¿Sí? Ya, se nota, ¿no? Sí. En esta tabla 2, dice temperatura y residuo de presión atmosférica. Es muy sencillo el entender. Por ejemplo, supongamos que el aire exterior de una temperatura ambiente de 25. 25 tenemos aquí, grados centígrados. Y una humedad relativa del 65%. Según la tabla 2, le corresponde el punto de rocío de 18 grados. Entonces, 18 grados centígrados. Es decir, para que se produzca condensación del agua, en ese aire su temperatura debería bajar hasta 18 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me puede responder? A ver. ¿Mm? Si nosotros hacemos el análisis directamente dentro de nuestro sistema que vamos a utilizar, estamos viendo que nosotros, para que se condense toda la humedad que pueda tener dentro de lo que nosotros estamos diseñando, por ejemplo aquí, la humedad relativa de cuánto va a ser en Santa Cruz, supongamos que haya llovido, ¿no? Va a estar a 90 de humedad relativa, ¿no? Bastante elevado. Entonces, si nosotros lo metemos directamente hacia el sistema, nosotros vamos a arruinar todo, ¿no? Vamos a tener condensación increíble dentro del sistema. Entonces, para lo cual nosotros ya, al planificar nuestro diseño energético, tenemos que poner un enfriador, de acuerdo a las condiciones de uso que vamos a tener. Entonces, ¿qué tenemos que enfriar? A 18. 17, 18 grados. Entonces,
A esa temperatura sacamos la mayor cantidad de condensado dentro del sistema. Entonces, ya, al pasar ya tenemos que va a ser un aire más seco. ¿Entienden, no? Si un compresor comprime hasta tener un solo metro cúbico, tendremos 4 por 16.362, 65.448 gramos de agua. Entonces, si nosotros lo estamos comprimiendo, ¿no? Lo que estamos haciendo directamente es que vamos a sacar bastante agua dentro, debido a la compresión que estamos realizando dentro de nuestro compresor. Por eso, cuando nosotros tenemos nuestro cabezal de nuestro compresor, si un compresor alternativo, entonces cuando vemos nuestro tanque, si no drenamos, se va a ir llenando de agua, ¿no? Cuando acordemos, o sea, vamos a tener tanta agua que empezamos a sopletear alguna cosa, sale una pulverización, ¿no? Entonces, ahí es bastante complicado. Por tanto, tendremos aire saturado al 100% a 3 bares. Y 65.448 menos 223.76, 41.688 gramos de agua condensada, ¿no? Entonces, vamos a tener bastante agua condensada. Si nosotros nos fijamos, aquí teníamos 16.632 por los 4 que lo estamos comprimiendo, son 65.448, ¿sí? Entonces aquí 665.448 menos el condensado que nosotros al meter tendríamos ahí, tendríamos 23.76, tenemos 41.68 gramos de agua condensada, que directamente eso va a ser el perjuicio que vamos a tener, ¿no? Si tenemos 3.5 metros cúbicos de aire atmosférico a 20 grados centígrados, 65% de humedad relativa, se comprime en un calderín de 400 litros. ¿Qué cantidad de agua se condensará si la temperatura dentro es de 35 grados centígrados? ¿Cuál es su presión? Entonces tenemos 3.5 por 17.69, tenemos 65.92 gramos de agua. A 65% de humedad relativa, los 61 por 0.65 tenemos 40.25 de agua. A 35 grados centígrados, el calderín podrá retener como máximo 41.83 por 0.4, 16.73 de agua. Por lo tanto, el condensado tendremos de 40, que estamos sacando de aquí, a 65% de humedad relativa, menos 16, 23.52 gramos de agua. No es tan complicado, ¿no? Todo. Bueno, aquí vamos a ver, 3.5 metros cúbicos de aire atmosférico a 20 grados centígrados y 65% de humedad relativa. Se comprime en un calderín, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Tenemos la presión 1 es igual a la presión 2 en volumen 2. 1 a 3.5 es igual a la presión 2. Bueno, aquí es el cálculo de la presión, ¿no? Tenemos 0.4, estamos comprimiendo de 3.5 a 0.4. La presión es 8.75. La presión manométrica 7.75 ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener la presión. En este caso teníamos la cantidad de agua condensada y aquí tenemos la presión. ¿No? De esa manera. Bueno. Vamos a ver esto más y después lo que pasa es que quiero yo ingresar directamente, hacerlo lo más rápidamente posible a la parte de simbología, ¿no? Para que podamos nosotros empezar a hacer diseños, ¿no? Porque eso es lo más importante para ustedes, ¿no?
A ver, vamos a ver. La relación más importante, relación presión-caudal. La relación más importante que existe para los componentes neumáticos es la existencia entre presión y caudal. Si no existe circulación de aire, significa que la presión de todos los puntos del sistema será la misma. Si se produce circulación de aire, significa que habrá un punto inicial con mayor presión que el punto final. Esta diferencia de presión depende de tres factores. La presión inicial, el caudal de aire que circula, de la resistencia del flujo entre los puntos. Vamos a decir, la presión que nosotros estamos generando inicial dentro de nuestro sistema, el caudal de aire que circula de acuerdo a nuestro consumo que vamos a tener, y la resistencia del fluido, ¿cómo lo estamos transportando? ¿No? Lo estamos transportando desde el momento de nuestro tanque pulmón, empieza línea, codo, unión patente, codo, primera toma, segunda toma, entonces esas son la resistencia que va a presentar en el fluido. Dicha relación se plasma de la siguiente ley, similar a la ley de Ohm en electricidad, donde la diferencia potencial es igual a la intensidad por la resistencia. De donde la caída de presión, que será el caudal, por el área efectiva. Pero en vez de manejar el concepto de resistencia en la circulación del fluido, de manera que el de que facilita a que circule, es decir, el área del orificio equivalente, S, o el CB o el KB. Aquí vemos la presión en función del caudal, el flujo subsónico, presión mínima que va a ir circulando, muy directamente. Y vamos a sacar el área que nosotros vamos a necesitar. Vamos a ver esto más y listo. La relación presión-caudal, volumen estándar. Es necesario referir los datos del volumen de aire a una unidad estandarizada, el metro cúbico estándar, que es de 1.293 kilogramos de aire a 0 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Donde el gasto volumétrico caudal, el gasto volumétrico Q, la cantidad de volumen que atraviesa a una determinada superficie en la unidad de tiempo. Se suele medir en metro por segundo, ¿no? En un minuto. Entonces tendremos que el gasto volumétrico igual al caudal, en este caso debe ser la velocidad por el área. De esa manera. Bueno, esto ya, ustedes ya lo tienen, ¿no? Ya lo han llevado no sé cuántas veces. Pero una vez ya que nosotros tengamos directamente nuestros diseños que vamos a empezar a realizar, ahí vamos a aplicarlo ya mucho más práctico. ¿Okay? Lo que me interesa a mí es empezar a ver todo lo que es parte de simbología de acuerdo a los distintos tipos de accionadores, controladores y actuadores, y ahí a empezar a diseñar algunos sistemas aplicados dentro de la industria. ¿Ok? ¿Listos, jóvenes, entonces? Bueno, el día viernes vamos a empezar a llevar igual lo vamos a hacer rápido la parte de unidades de compresión, porque son compresores alternativos, compresores centrífugos, compresores de paleta, compresores de tornillos sin fin. Conocimiento y después la simbología del compresor, ¿no? Y luego la parte de los tanques de almacenaje y luego los actuadores. ¿Ya? De esa manera. Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguna consulta o que tengan?
Me lo van a pasar por correo. Ya ahorita no le puedo pasar porque está cortado, creo, ¿no? El WhatsApp. Tiene que llegar mi información y no llega nada. Sí, se ha caído WhatsApp y Facebook. Sí, no, sigue todavía. Entonces, a mi correo, por eso, el grupo que ustedes organicen ya, júntense. Por si acaso, el grupo que nosotros tenemos de WhatsApp, este grupo, que sea más de información entre el docente y el alumno. Ya si quieren hacer algunas cosas de comentar, alguna cosa, pueden hacer un grupo aparte y ahí ya se comentan todo lo que ustedes quieran. Cosa de que la información que les vaya pasando no se pierda, ¿ya? ¿Me entienden, no? O sea, yo les voy a mandar algunos ejercicios, algunas prácticas, alguna información de tablas de simbologías, cosas así por el estilo, cosa de que cuando ustedes entren ya sepan que está a unos 2 o 3 conversaciones que hemos tenido y está ahí. Pero sin embargo, si tú empiezan a comentar, no, que no tengo grupo, que no estoy, que por acá, que por allá, ya empiezan a ver unos 50 comentarios y al final cuando quieren encontrar la información ya no hay. ¿No ven? Entonces tratemos de que esto sea lo más, solamente yo les mando de la información de conexiones de Zoom y la información de algunos ejemplos y ejercicios que se van a ir haciendo y aparte de eso, de que posiblemente se lo juega también la parte de los software de Fuxing, hidráulica y neumática, pero les dije mejor que si se pueden conseguir el Automation Studio. El Automation Studio, yo he podido bajarlo, el 7.2 creo. Y lo he instalado, me costó un poquito, pero lo he instalado. Es mucho más didáctico, tiene mejores cosas y para su vida profesional de ustedes les va a servir un montón. En cambio, el Fuxing es bien, dirían, para los que principiantes, inicial, ¿no? Pero el otro es mucho mejor. Aparte de eso, que no ha mejorado nada los de Festo, porque es de Festo, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Mm? Por si acaso, para que vayan viendo, hay bastante, hay mucha información muy interesante. Aquí, por ejemplo, está ¿dónde está? Aquí está. Mira, Fluxing, Fluxing hidráulica y Fluxing neumática. Es bastante sencillo, es de FACE 4.5, versión 4.2 es esto, ¿no? No es complicado manejarlo, mucho depende del criterio que ustedes tengan. Por ejemplo, dice neumática, aquí está en la neumática, elementos de alimentación, está toda la parte de simbología, ¿no? Están los actuadores y están todos los actuadores. Entonces, es bastante muy didáctico, ¿no? O sea, no es tan complicadito. En cambio, el Automation Studio viene a ser este aquí, el 7, pero no, es el 7.